De manera de spoiler, te he venido adelantando que hay una contrapropuesta a la reforma al Poder Judicial que presentó la ministra Norma Piña. Y este es el momento de hablar de las acciones, de qué es lo que propone. Derogar figuras jurídicas que propician la privación arbitraria de la libertad. Las voy a leer de manera muy rápida. Reorientar las políticas de seguridad pública, promover su desmilitarización, modernizar los centros de comando, control y, bueno, confianza y todo lo que todas las es que queramos ponerle, pero en pocas palabras lo que dice es detectar los delitos, caray. Para poder castigarlos y poder sancionar, pues de entrada detectarlos a través de estos mecanismos. Establecer un mecanismo nacional de certificación de instituciones policiales. Implementar una estrategia integral de lucha contra la trata de personas. Investigar la trata de personas a partir de la cooperación internacional. Establecer una estrategia global e integral de búsqueda e investigación de los casos de desaparición. Incorporar la detención y desaparición de personas migrantes a los registros nacionales. Promover una política nacional de prevención de las desapariciones desde una mirada estructural. Se debe incorporar a las víctimas indirectas en los procesos de búsqueda, así como en los procesos judiciales. Fortalecer la seguridad, operación y accesibilidad de todas las autoridades que realicen labores de seguridad al Registro Nacional de Detenciones. Fortalecer los servicios de defensa pública. Fortalecer los servicios de defensa pública, y quiero insistir en esto, porque la propuesta del presidente, han dicho, es para pues que sea el pueblo el que pueda acceder a la Procuración de Justicia, pero no dice cómo. Aquí sí, porque no solo lo enumera, lo explica cómo tendría que hacerse. Considerar abandonar el enfoque punitivo a la policía hacia el uso de las drogas y el narcomenudeo y buscar alternativas, es decir, despenalizar las drogas. Amortizar el reconocimiento y tipificación legal del delito del feminicidio. Simplificar y amortizar en los estados los procedimientos de activación del programa de alerta AMBER y los protocolos ALBA. Y todavía da una descripción de cuáles deben de ser los procesos y los recursos judiciales efectivos con la mirada centrada en quienes hacen uso del sistema de justicia, es decir, los ciudadanos, las víctimas. Y vale la pena de verdad detenernos a analizar cuáles tendrían que ser las miradas y las perspectivas desde las cuales tendría que analizarse una reforma de tan alto calado que, insisto, al menos en esta contrarreforma, sí están incluidos. Le agradezco mucho a Alejandro Díaz de León, experto en temas jurídicos, que nos tome la llamada. Muy buenos días, Alejandro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Erika? Gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Alejandro, antes de hablar de cómo se puede frenar o si se puede o no frenar la reforma impulsada por el presidente, ¿qué te parece esta contrarreforma, esta contrapropuesta por parte de la ministra Norma Piña? Y bueno, ella ha dicho, no es de ella, es de los trabajadores del Poder Judicial. Oh, bueno, muchas gracias, Erika. La participación, y sí, definitivamente me parece una extraordinaria propuesta en materia de ética y legitimidad judicial, en materia de fortalecimiento de los poderes judiciales locales, de seguridad pública, de investigación criminal. Estamos hablando de una propuesta muy seria, muy sólida, que se concentra efectivamente en el mejoramiento del sistema de justicia en México, lo cual desde luego no ocurrirá con la iniciativa de reforma que presentó el presidente de la República y que actualmente está discutiéndose, porque definitivamente trae un falso debate, que es si la gente, el pueblo, debe participar o no en la elección de sus jueces, porque pues definitivamente esto no está ni siquiera socializado de la manera que se amerita, y pues no saben que a final de cuentas esa elección que van a hacer por medio de propuestas establecidas por el propio Ejecutivo y Legislativo, en su caso, que actualmente controla el gobierno en turno, ¿no? ¿Sabes qué me parece muy interesante, Alejandro? El sentido que le da esta contrapropuesta presentada por la ministra Norma Piña, en donde dice, a ver, primero, si quieren que realmente haya una procuración o impartición de justicia, tenemos que ser capaces de detectar toda la comisión, por ejemplo, de delitos. Que las policías funcionen, que las fiscalías funcionen, que las denuncias se presenten, y entonces procuramos e impartimos justicia, porque lo que dice el documento es, de otra manera sería pues hasta un espejismo, ¿no, Alejandro? El decir, estamos resolviendo los casos, pero los que nos llegan. Y todo el nivel y todo ese índice de impunidad que prevalece va a seguir ahí, por encima del 96% de impunidad. Va a seguir ahí porque no se va a denunciar, porque no se va a detectar. Entonces ellos dicen, vamos a dar un paso atrás.
¿Cómo están las policías? ¿Cómo están estos centros de control y comando? ¿Cómo están las fiscalías en la recepción de las denuncias? Claro, porque históricamente se ha pensado que el derecho penal, Erika, llega tarde, invariablemente, en materia de delitos. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, el porcentaje de delitos de entrada que se denuncian es bajísimo, y además de esos delitos que llegan hasta una sentencia, aún más. Creo que el 2% de los delitos que se denuncian creo que el 2% de los delitos en general son los que se denuncian, y a su vez un 5% llega hasta sentencia. Entonces, concentrarnos ahorita en que el problema está en el Poder Judicial, pues es un sinsentido. Esto inicia definitivamente desde la Procuración de Justicia, desde la reorganización de las corporaciones policíacas, del fortalecimiento de las fiscalías. Entonces me parece muy oportuno y muy prudente que se presente esta iniciativa de contrarreforma para decir, a ver, si queremos verdaderamente un mejoramiento del sistema de justicia, es de una manera responsable y seria, como en el documento que se presenta, no mediante la iniciativa que actualmente se está gestando, que está empezando con la última parte, que son los jueces, sí, claro, y además de una manera sumamente desacertada. Que además yo agregaría otro aspecto, Alejandro. Aquí lo importante sería que no se cometieran los delitos. Para que no tuviéramos que estar en esa situación, lo ideal para los ciudadanos es que no se cometieran los delitos y que entonces se fortaleciera la seguridad preventiva. Pero tendríamos que empezar con la reforma al sistema de seguridad, y a esa pues no se le ha querido entrar. A lo mucho se ha pensado en el tema de la militarización y se ha apostado por ello, pero no a una revisión seria de qué está pasando con las corporaciones policíacas en materia de prevención del delito. Totalmente de acuerdo, porque además, y ya se decía desde antes, se iban a revisar las causas, establecer políticas públicas, atacar la prevención del delito, pero insisto, estamos empezando con la última parte, que son los jueces, y también en tratar de incrementar las penas y agregar los delitos que ameritarán prisión preventiva, lo cual, volvemos a lo mismo, está demostrado que además de que viola derechos humanos, no tiene efectividad alguna, Erika. Entonces se tendría que apostar, licenciado, por una reforma íntegra, o sea, que incluya a las fiscalías, a los cuerpos de seguridad que ejercen la autoridad aquí en nuestro país, y no solamente al último eslabón. Sí, claro, más bien aquí lo que pensamos es que más bien no se pretende verdaderamente un fortalecimiento del sistema de justicia, sino que esto se trata de un acto de, además de venganza política, de quererse apoderar del último órgano de poder, que es el Poder Judicial, que es un poder que al día de hoy verdaderamente funciona. Lo dijo Gerardo Esquivel, economista, además simpatizante del gobierno en turno, con una parábola del que estaba buscando sus llaves debajo de una farola, y un policía se acerca a ayudarlo y le dice, a ver, ¿está usted seguro que por aquí se le cayeron las llaves? Y le dice, no, pero es que aquí hay más luz. Entonces, se me cayeron del otro lado. Aquí el punto es, ¿por qué están buscando en ese lado? Y fue una crítica muy seria que hizo Gerardo Esquivel. Yo me preguntaba, ¿por qué hacerle esto al Poder Judicial si es el único órgano de poder que funciona, sirve y trabaja bien? Y la respuesta, me di cuenta que era precisamente esa. Como es el único órgano de poder que trabaja y lo hace también, es precisamente por la razón por la cual se quiere desmantelar. Claro, y que la solución es tan sencilla como despedir jueces y contratar nuevas personas, porque va a dar exactamente lo mismo si tenemos el mismo sustento y la misma base. Sí, porque además esto no va a eliminar la corrupción, Erika, por una razón muy sencilla. De los 128 senadores, que además fueron electos popularmente, actualmente, como ustedes saben, hay 85 a favor de la reforma y 43 en contra. De esos 85, pues hubo 2 o 3 que se cambiaron de bando de última hora, por gente que votó por ellos por una opción distinta, y traicionaron precisamente a la gente que votaron por ellos, aún siendo electos de manera popular. Entonces, ¿la elección popular te garantiza que no haya corrupción? Pues desde luego que no. Y lo hemos estado viendo en los poderes ejecutivos y en los poderes legislativos históricamente en México. Esto va a incrementar la corrupción de una manera significativa, y no solo esto va a destruir la democracia constitucional que hemos construido durante los últimos 200 años.
Ahora, hay otra parte que me parece muy interesante. Insisto en que el documento es muy amplio y me parece que está muy bien desglosado para quienes no conocemos de derecho, que podamos entender cómo está constituido. Porque hace la diferenciación del sistema penal, pero lo civil, pero lo familiar. Es decir, sí nos presenta como cada uno de los escenarios y todavía dentro de lo penal divide, ¿no? El tema de las denuncias y la prevención, luego el tema de la integración de las investigaciones y luego el tema, que es algo que por cierto a ellos no les toca, pero que dicen si vamos a revisar el sistema y queremos que funcione lo tenemos que mejorar, habla de las defensorías públicas y habla también de la parte de la actuación de los jueces y magistrados, ¿no? Me parece que está muy bien desglosado, Alejandro, pero hay una parte en donde me quiero detener que es justamente esta defensoría pública, porque dice el presidente, es que las personas que se van involucradas, los ciudadanos honestos, están desprotegidos y los delincuentes terminan saliéndose con la suya y son liberados por el Poder Judicial. Y este diagnóstico dice, a ver, sí, efectivamente hay un mea culpa, reconocen que hay un problema para defender a las personas que no tienen para pagar un abogado, que no tienen recursos, pero dicen, es una obligación del Estado. Tendríamos que estarlo garantizando. ¿Y cómo tendríamos que estarlo garantizando? Y hacen este distingo, ¿no? Dicen, por ejemplo, deberíamos de tener más personas que puedan asesorar a los indígenas, que se vean involucrados en un proceso como este, es decir, personas que hablen las lenguas, pero que no solo las hablen, sino que conozcan de derecho, porque de nada sirve que hablen su lengua si tampoco les saben explicar qué es lo que está sucediendo, ¿no? Sino dice personas especializadas en el sistema y que puedan tener una interlocución con las poblaciones indígenas, para personas con discapacidad y evitar discriminaciones en los procesos judiciales, que haya también mecanismos para salvaguardar los derechos de las personas privadas de su libertad, que haya más personal para que se pueda pues atender puntualmente cada uno de los casos. Y habla del tema presupuestario justamente para fortalecer los sistemas de defensoría pública, donde dice la forma pues justamente de garantizar esto tiene que ser reforzado con los recursos necesarios para poder garantizar que haya el personal necesario para darle la atención a cada uno de los casos, Alejandro. Pero pues es un tema que al gobierno federal no le va a gustar cuando le digan, pues si algo que les critique es que están gastando mucho dinero, no le va a gustar que le digan, a ver, si quieres realmente que haya una defensoría de las personas que lo están necesitando, necesitas contratar más personal y contratar personal cada vez más especializado. Totalmente de acuerdo. Esa y muchas tareas más tenemos en todo el sistema de justicia en México, ¿no? Como tú bien lo decías, principalmente, por ejemplo, en el tema de las fiscalías, hace falta capacitación, inversión de recursos para contratación de mayor personal, también inversión en las corporaciones policíacas. ¿Por qué? Porque ahí está el problema de origen en los delitos, Erika. ¿Por qué? Porque las carpetas de investigación, lo hemos platicado con anterioridad, se integran de una manera muy deficiente y un juez tiene la obligación de, ante la falta de pruebas presentadas por la Fiscalía como órgano de investigación y órgano de acusación, pues tener que dictar una sentencia absolutoria en contra de la persona que le están atribuyendo un delito. Ahora, pensará cualquier persona que nos escucha, bueno, yo no tengo ese problema porque yo no soy un delincuente. No, pero es que no tienes que ser un delincuente para que nos preocupe, claro. Porque si el día de mañana te acusan de algún delito, no vas a tener oportunidad de defenderte de esta manera. Ajá. Y esto es lo más preocupante, porque aquí está comprometido nuestro patrimonio, nuestra libertad y la conquista de derechos humanos que hemos venido haciendo durante los últimos años. Entonces, insisto, definitivamente la propuesta que hace la ministra Piña, además de estar respaldada por un trabajo de todo del Poder Judicial de la Federación, es una propuesta muy seria y preocupada y ocupada del sistema de justicia integral en México. Pero de eso no se trata la reforma, el proyecto de reforma que está actualmente en el Senado, porque realmente no se trata de un mejoramiento del sistema de justicia, se trata simple y sencillamente de una venganza y además de una cooptación de un órgano de poder. Por eso ni siquiera creo que vayan a ocuparse de revisarla, porque no está ahí su preocupación. Pero además, mira, hay un dato, me parece muy revelador, en este tema de la Defensoría Pública. Bueno, varios datos. El primero de ellos, que no forman parte del servicio civil de carrera y que entonces, pues hay un desprestigio para los defensores de oficio, porque es como decir, pues esos son los que pudieron llegar ahí, pero no tienen mérito, no son reconocidos, y lo que sí tienen es un montón de trabajo. Mira, dice, 2.5 millones de asuntos entre 6.363 personas defensoras o asesores jurídicos.
¿Qué significa? Más de 370 asuntos atendidos por persona. 370. Pues con razón nos topamos con estas historias, Alejandro, de que ni siquiera conocieron los acusados a su defensor de oficio. Nunca supieron quién era. Pues no, con 370 asuntos, pues no hay capacidad humana, pues, para poder atenderlos. No hay capacidad humana y precisamente por eso, Erika, la mayoría de los defensores públicos, desde luego que con sus notables y destacadas excepciones, están ofreciendo a los imputados un procedimiento abreviado que significa el reconocimiento de la responsabilidad en la participación del hecho delictivo, aun y cuando no lo cometieron. ¿Por qué? Porque le están diciendo, es mejor que negocies ahorita, que te quedes, no sé, 3, 4 años adentro de la cárcel, que el día de mañana estés sentenciado por 10 o 20. Pero ni siquiera están revisando el expediente precisamente por lo mismo, porque la capacidad humana los ha sobrepasado. Entonces, el problema está en todos los puntos que acabas de mencionar y muchos otros más para el mejoramiento del sistema integral de justicia, en donde efectivamente están las tareas pendientes y en donde no se está volteando a ver en el proyecto de reforma que actualmente se está discutiendo, y discutiendo entre comillas, porque no ha tenido un gramo de discusión adentro de las cámaras. Pero claro, me refiero al presentado por la iniciativa del presidente. ¿Qué tendría que pasar para que esta propuesta de contrarreforma, para que que ha presentado la ministra Norma Piña, sea un dictamen que sea discutido, que sea debatido en el Poder Legislativo, en lugar del que están en estos momentos analizando? Bueno, de entrada que los 43 senadores de oposición pues voten en contra, ¿no? Como ya lo han anunciado, sí. Porque como sabemos se requiere de las 2/3 partes de los miembros presentes. Con que un senador no asista será suficiente para que se apruebe. Ya por ahí el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, decía que 85 eran suficientes, lo cual no lo es, porque la Constitución exige 2/3 partes y las 2/3 partes es 85.33. Él hablaba de un redondeo, lo cual pues ya muestra el desprecio por las instituciones, ¿no? O sea, como si de un redondeo se pudiera hablar en un tema de una reforma constitucional. Desde luego que no se puede redondear porque es un tema de una exigencia mínima de las 2/3 partes, el cual no se reúne con 85. Entonces, si votan en contra, será desechada y tendrá que ser presentada una nueva iniciativa que contenga efectivamente otros elementos a analizar, como los propuestos por la ministra Norma Piña. Pero ese sería el primer paso, que se vote en contra y que se deseche. En caso de que no, bueno, sigue a analizar si proceden o no medios de control constitucional en contra de la reforma constitucional. Y esto ya va a generar un camino más claro, porque era el que preguntábamos, ¿no? Todo esto se definirá después del 11 de septiembre próximo. Es correcto, pero además aquí hay un tema novedoso. ¿Por qué? Porque históricamente se ha considerado que la Constitución es quien creó a los órganos de poder y los dotó de competencias legales. Si revisamos los artículos 73, 89 y 94, es la Constitución que crea los órganos de poder y les asigna competencias legales. Entonces, la Constitución está por encima de todo históricamente y por lo tanto se ha considerado que no procede ningún proceso legal, como el juicio de amparo, para impugnar reformas constitucionales. Ahora bien, se hizo una reflexión de hace 20, 30 años para acá, que sí procede en contra de violaciones al procedimiento de reforma constitucional. Por ejemplo, si no se cumplen las 2/3 partes, como sucedería en el caso concreto. Porque hay que recordar algo, Erika. Si la reforma se aprueba, sí, no desaparece al Poder Judicial jurídicamente hablando. La Suprema Corte seguirá en funciones y tendrá competencia en todo caso para pronunciarse sobre las violaciones al procedimiento legislativo. Sobre esto ya hay una interpretación de la Corte y sí procede el juicio de amparo contra violaciones al procedimiento legislativo de reforma constitucional. Ahora bien, en contra del resultado, es decir, ya del contenido material de la reforma constitucional, históricamente el Poder Judicial de la Federación ha sostenido que, como la Constitución es quien creó a los poderes constituidos, un poder constituido no puede pronunciarse sobre el ordenamiento rector, es decir, sobre la Constitución, sobre quien lo constituyó.
porque es el parámetro, es el reglamento sobre el cual se revisan las demás leyes. Sin embargo, también durante los últimos 20 o 30 años en derecho internacional hemos estado viendo que es posible violar derechos humanos desde la Constitución hacia la Constitución. ¿Por qué? Vamos a suponer, Erika, que en 2 años se reconoce el derecho a la tortura, a torturar imputados para obtener declaraciones, a la pena de muerte. Y vamos a suponer que solamente porque es una reforma constitucional no se puede hacer nada. Desde nuestro punto de vista, sí. Y ojo aquí, el hecho de que haya sido improcedente el juicio de amparo y otros procesos legales contra el resultado de la reforma constitucional, esto ha sido a nivel de interpretaciones del Poder Judicial. Entonces, estas interpretaciones actualmente pueden variar. Nuestra opinión es categóricamente que sí pueden variar, y atendiendo a la naturaleza del caso concreto, podríamos analizar un eventual juicio de amparo no solo contra el procedimiento, sino contra el resultado, así como también un diverso proceso legal que se llama acción de inconstitucionalidad, que puede presentar el 33% de la Cámara de Diputados o de senadores para impugnar cualquier norma general. Y se preguntará alguna persona, ¿y cuál es el fundamento de esto? Si revisamos el artículo 103, fracción primera de la Constitución, dice expresamente: los tribunales de la Federación se ocuparán de resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones que violen derechos humanos reconocidos en la Constitución o en los tratados internacionales. Y nunca dice que no pueden revisarse si fueron cometidos en la Constitución. Esta interpretación que hizo el Poder Judicial de la Federación históricamente era un respeto al poder constituyente originario y al poder reformador de la Constitución, pero sin dejar de un lado que pueden existir normas profundamente inconstitucionales desde la Constitución que violen profundamente derechos humanos, en donde pueda en cualquier momento, porque también es legal y lo establece la ley de amparo, hacer una nueva reflexión el Poder Judicial de la Federación, reinterpretar esto y asumir competencia para revisar una impugnación contra el resultado de reforma constitucional. Y además, sería la última opción. Esto ya ha ocurrido en otros países del mundo, que platicaremos más adelante con más oportunidad, y desde luego que se puede violar a la Constitución y desde la Constitución. Fíjate nada más, Erika, las paradojas. Sí. Circuló hace unos días la tesis de licenciatura del ministro en retiro Arturo Saldívar Lelo de la Rea, no sé si tuviste oportunidad de verla, y es nada más y nada menos, está titulada con el juicio de amparo en contra de reformas constitucionales. Esa era su propuesta y su discusión de cuando el ministro era estudiante y se titula de la licenciatura en Derecho en la Escuela Libre de Derecho. Entonces, es un tema que tenemos ya discutiendo en los últimos 30 años, que en otros países ya se ha logrado, y que este es el momento preciso para que se analicen violaciones a la Constitución desde la Constitución. Porque esto no solo, ya para terminar, Erika, no solamente violará un derecho humano, será la violación de todos los derechos humanos, porque al desnaturalizar al Poder Judicial de la Federación no vamos a poder defender ni un solo derecho humano. Esta es la violación de violaciones a los derechos humanos. Pero digamos, a modo de conclusión, Alejandro, sí tendría facultades la Corte para frenar esta reforma al Poder Judicial. Desde nuestro punto de vista, sí, y el fundamento lo tiene en el artículo 103, fracción primera de la Constitución, y el impedimento lo tenía únicamente a nivel interpretación propia del Poder Judicial, pero en todo momento puede variar la interpretación. Recordemos que, por ejemplo, en Estados Unidos de América, las leyes de segregación racial fueron declaradas constitucionales en 1899 por una Suprema Corte, y una Corte con una integración distinta 50 años después las declaró inconstitucionales con la misma Constitución. ¿Por qué? Porque la interpretación siempre puede variar dependiendo de las circunstancias fácticas, jurídicas, sociales del momento. Entonces, desde luego que estaríamos en el momento para que la Corte y todo el Poder Judicial de la Federación pudiera asumir competencia para analizar las violaciones
a la Constitución desde la Constitución. Insisto, no me aparto que actualmente la interpretación del Poder Judicial es en sentido contrario, pero esta interpretación puede variar porque las circunstancias lo ameritan. Alejandro desde León, pues te agradezco mucho que nos permitas platicar contigo y seguiremos en comunicación para ver cómo avanza este tema. Te agradezco. Gracias a ustedes, Erika, Jonathan, un saludo. Gracias, licenciado. Muy buenos días.